Somos tu voz. Ya está con nosotros Moisés Chocrón, analista internacional, quien como siempre está al frente de Terapia de Shock y a quien le damos la más cordial bienvenida. Moisés, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenos días Vanessa, buenos días Guillermo, complacido como siempre de compartir con ustedes este espacio. Moisés, hagamos balance, un año ya, qué rápido, del ataque de Hamas en territorio israelí. ¿Y cuál es el balance que puedes hacer hoy? Un hecho, yo lo decía al inicio del programa, que inicialmente generaba la solidaridad casi que automática de toda la comunidad internacional y hoy genera muchísima división. Para muestra un botón de los hechos más recientes, el impasse entre Netanyahu y Macron, por ejemplo, pero hace una semana declaraba a Israel persona non grata y prohibía la entrada del director del secretario general de la ONU. Y poco a poco, ¿no? Distintos países han ido no solo reclamando un alto el fuego, sino pidiendo que ya el conflicto debe detenerse. ¿Cuál es el balance hoy por hoy? Bueno, es cierto que Israel no ha tenido el mayor apoyo que podríamos haber esperado que Occidente le brindara después de los ataques del 7 de septiembre, del 7 de octubre pasado. Hoy se está cumpliendo un año, específicamente hoy ya, un año de los ataques terroristas que ocurrieron en el sur de Israel. Y digo que no le ha dado todo el apoyo, y esto es en forma de declaraciones políticas, porque aunque muchos países repudian las operaciones militares que está llevando a cabo Israel en Gaza y en el sur del Líbano, muchas de ellas no han catalogado como organización terrorista a Hamas y a Hezbollah. Y eso es una de las cosas que Israel le da más significado, ¿no? Porque si bien lo que ocurrió o lo que ha venido ocurriendo durante este último año han sido pues ataques sobre las organizaciones militares, tan es así que la guerra en Hezbollah, contra Hezbollah, no se está, a pesar de que se está llevando en el territorio del Líbano, no es una confrontación oficial contra el ejército del Líbano ni contra el gobierno libanés, sino solo contra la organización terrorista que se encuentra en ciertos territorios, tanto en el sur del país como también en el sur de la capital, Beirut. Evidentemente, una de las cosas precisamente por las que Israel declara persona non grata a Antonio Guterres es porque el secretario general de las Naciones Unidas dio unas declaraciones en la semana pasada en las que hablaba de los ataques indiscriminados a la población palestina, pero en ningún caso se refería al ataque terrorista del 7 de octubre. La diferencia fundamental entre las dos formas de guerra es que el pasado 7 de octubre lo que ocurrió fue un ataque contra población civil, contra poblados, pequeñas ciudades en el sur de Israel, donde aniquilaron a más de 1.200 personas sin ningún tipo de discriminación, ni siquiera podríamos hablar de raza. Por eso es que uno de los ataques que se le hace a Israel diciendo que es genocida es precisamente es repudiable, porque no se trata de un ataque contra una facción o contra un grupo religioso, sino que el ataque que hizo Hamas en el sur de Israel fue un ataque indiscriminado contra toda la población civil, aniquilando a más de 1.200 personas y además llevándose de rehenes a más de 250 personas. ¿Qué crees tú, Moisés, a lo largo de este año ha hecho bien Israel y ha hecho mal? ¿Qué crees tú, cómo ha fortalecido o por el contrario has disminuido sus fuerzas Hamas a lo largo de este año? Bueno, la principal crítica sigue siendo hoy en día esa brecha de seguridad y de inteligencia que permitió que Hamas pudiera entrar en el territorio de Israel y realizar ese ataque, porque si digamos unas instituciones de inteligencia bien fortalecidas no hubiesen podido detectar esta información y muy probablemente hubiesen podido cuando menos preparar mejor al ejército de Israel para repeler este ataque, que dicho sea de paso no tuvo nada de brillante o tecnológico, fue simplemente cortar las cercas en el norte de la franja de Gaza y permitir el acceso de todos estos terroristas por vía a pie. En muchos casos se habla de algunos paracaidistas, pero es que la gran mayoría de los terroristas entraron ese día a pie en el sur de Israel. Entonces la primera gran falla sigue siendo la del propio 7 de octubre, pero por otro lado tenemos que Israel no ha
llevado, a pesar de la gran operación, la gran cantidad de muertos en la Franja de Gaza, ya ascienden a 40.000, según las cifras que el propio Hamas ha dado a conocer, que podemos o no dudar de ellas. Yo me decanto por dudar mucho de las cifras que da, sobre todo cuando habla de niños. Y por otro lado, pues evidentemente no ha sido efectivo, porque también es la forma en la que Hamas realizó sus estructuras, muchas de ellas en túneles en el norte y en el sur de la Franja de Gaza, permite que la guerra avance muy lentamente. Esto evidentemente embarra todas las operaciones militares que hace Israel en la Franja de Gaza, y es precisamente una de las grandes quejas que tiene hoy en día la sociedad civil israelí, que hasta la semana pasada salieron a manifestar en contra de Netanyahu porque no se había mostrado capaz de regresar a los rehenes israelíes en Gaza, y ahora está abriendo otro frente en el norte de Israel, sobre todo en lo que es el sur del Líbano y el sur de Beirut, la capital del país. De hecho, a propósito de esa brecha de seguridad y de inteligencia, nosotros aquí, cuando en su momento conversábamos con quien era el jefe o el portavoz del ejército israelí para Sudamérica, Ronnie Kaplan, justamente era una de las preguntas que le hacíamos, y él decía: sí, bueno, en efecto tenemos que reconocer que tuvimos una falla tremenda de inteligencia, porque ese ataque se había advertido muchos meses antes. Sin embargo, ellos dijeron: no, eso no va a suceder, como que lo subestimaron. Y él aquí nos lo decía en el programa. Pero fíjate que tú hablas de varios frentes, Moisés. Está Israel combatiendo a Hamas en la Franja de Gaza, está combatiendo a Hezbollah en Líbano, a los hutíes en Yemen, a las milicias chiitas en Irak, en Siria y en Irán. ¿Tiene la capacidad militar Irán como para seguir manteniendo todos esos frentes de guerra abiertos al mismo tiempo en el Medio Oriente? Eso es una de las hipótesis más importantes del conflicto que está llevando a cabo Israel contra los grupos terroristas en Medio Oriente, porque Israel es un país, recordemos, un país relativamente pequeño, tiene más o menos la superficie, yo siempre lo comparo, si unimos la superficie de los estados Aragua y Carabobo en Venezuela, es más o menos la superficie total del estado de Israel. Entonces es un estado bastante pequeño que tiene enemigos en su mayoría más grandes que ellos, como por ejemplo Irán, Siria, aunque por ejemplo el Líbano también tiene más o menos la misma superficie, no se tratan de países muy grandes. Pero el mismo Yemen, por ejemplo, también supera en superficie terrestre a Israel. En todo caso, sí son muchos frentes, hablan entre 4 y 7 frentes. Los analistas pues meten incluso los frentes que aún no han sido activados, pero que probablemente puedan activarse, incluyendo a Irán. Yo veo poco probable ese escenario, pero vamos a tratar de enumerarlos. Por un lado estaría el frente contra Hamas en la Franja de Gaza, el otro frente sería Hezbollah. Ambos están abiertos, el de Hezbollah en el sur del Líbano y en el sur de la capital del Líbano, Beirut, y después empezaríamos a hablar de otros frentes ya en segunda línea, como por ejemplo el Yemen, donde se encuentran los hutíes, que son unos rebeldes que combate, por cierto, no nada más combate Israel, sino que también Arabia Saudita está en contra de los hutíes en el Yemen, y después vendrían otros frentes, como les digo, de segunda línea, indirectos, con los que todavía Israel no ha abierto un frente digamos de guerra convencional, como por ejemplo las milicias anti-israelíes en Siria y en Irak, y pues en último lugar o ese último gran frente estratégico que todavía no está abierto formalmente es el de Irán. No está abierto formalmente, y lo ponía en un post la semana pasada en las redes sociales. Se trata en relaciones internacionales, estaríamos hablando de una nueva categoría, que es una paz violenta. ¿Por qué paz violenta? Porque no hay una declaración directa de guerra entre Irán e Israel, pero intercambian ataques de sus propias fuerzas armadas y no lo esconden. Es decir, por un lado Israel lleva a cabo operaciones como por ejemplo donde fue asesinado Haniyeh en la ciudad capital de Irán, en Teherán, y por otro lado Irán ya ha bombardeado en 2 oportunidades a Israel formalmente, y lo reconocen. Entonces, aunque no hay una declaración de guerra entre ambos estados, en la práctica hay ataques bélicos.
Claro. Este no es una guerra convencional, esto es algo muy distinto. Moisés Chocrón, @Chocterapia, está con nosotros. De hecho, estamos transmitiendo a través de su cuenta un live de Instagram, @Chocterapia, Choc, como suena su apellido. Te decía, Moisés, que esto no es una guerra convencional y por ende hay mediciones, hay cuestiones que se pueden observar, la cantidad de tanques, la cantidad de soldados movilizados, etcétera, de un lado y de otro, y tú puedes ver quién va ganando y quién no. Pero ¿cómo se hace un análisis bélico a este tipo de conflicto, por ejemplo? Bueno, para empezar, cualquier conflicto que involucre a las Fuerzas Armadas de un país contra grupos irregulares terroristas o guerrilleros o pues los diferentes tipos de organizaciones criminales al margen de la ley que puedan existir en el escenario internacional, ya es una guerra no convencional, porque la guerra convencional sería solo entre Fuerzas Armadas pares, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de pues las Fuerzas Armadas de Israel y las Fuerzas Armadas del Líbano, cuestión que no está ocurriendo en este momento. Entonces, por tanto, todos los frentes que está abriendo Israel, con excepción del frente de Irán, que todavía no está abierto, pero pues existen algunas posibilidades de que se abra en el futuro, estamos hablando de guerra no convencional, y este tipo de guerras normalmente son asimétricas, utilizan otras formas de hacer la guerra, que llamamos no convencionales. Entre ese tipo, pues vimos la prueba hace 2 semanas cuando Israel, en un operativo, gracias a su inteligencia militar, logró detonar artefactos de comunicación del grupo Hezbollah. Recordemos el asunto de los Viper y los walkie-talkie. Bueno, resulta que este tipo de ataques son no convencionales. No se trata, como muchos trataron de hacer ver en aquel momento, no se trata de un crimen de guerra utilizar este tipo de artefactos, porque este tipo de artefactos se sabía que eran entregados directamente al grupo terrorista Hezbollah. No se trató de un ataque indiscriminado, es decir, explotaron todos los celulares que se encontraban en el territorio del Líbano. No fue así, solo explotaron los artefactos de comunicación que se sabía que iban a llegar a manos de Hezbollah, y además en una operación que muy probablemente había sido desarrollada, incluso algunos hablan de hasta 2 años antes de que ocurriera. Están escuchando a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de Terapia de Choc. Ya para ir cerrando, Moisés, por una parte, ¿qué tan importante es para Israel seguir manteniendo el respaldo de Estados Unidos, justamente hablando de esa capacidad militar que pueda tener para mantener todavía todos estos frentes abiertos de combate en el Medio Oriente? Y un tema sobre el cual estábamos hablando días atrás, la verdad, ¿qué crees que pase, sobre todo tomando en cuenta que, bueno, Venezuela depende en gran medida de su actividad petrolera, con el precio del petróleo? Porque claro, se especula mucho sobre cuánto pudiese subir a propósito de todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Arabia Saudita siempre ha sido fundamental, por allí se habla de que haría un recorte para inundar el mercado, pero en caso tal de que esos precios del petróleo despunten, bueno, Venezuela pudiese verse beneficiada. Pero ¿qué crees tú que pase en ese ámbito, en el ámbito petrolero? Bueno, lo principal es que el apoyo de Estados Unidos a Israel es capital, es muy importante para la supervivencia de Israel. Muchos dicen, y esto es casi ya un mantra en las relaciones internacionales, pues que la primera guerra que pierda Israel va a ser la última, porque siendo un territorio tan pequeño, es muy probable que cualquier tipo de conflicto bélico en el que Israel no pueda defenderse aniquilaría al Estado y a la ciudadanía. Entonces, lo vimos, el primer ataque en abril de este año que llevó a cabo Irán sobre el territorio de Israel, con aproximadamente 300 vectores, había drones, misiles balísticos y misiles teledirigidos. Fue un gran ataque que logró ser rechazado por las fuerzas de Israel, pero también con la ayuda de Estados Unidos, incluso de Jordania y Arabia Saudita, que admitieron haber participado en la defensa del territorio israelí de forma directa. En este último ataque que hubo la semana pasada, se trató de 180 misiles, dicen en algunos casos misiles balísticos. Estos misiles, hay que hacer la salvedad, pues son, por así decirlo, menos inteligentes porque no tienen un margen de maniobra durante el vuelo que les permita mucho cambiar el curso, pero por otro lado son misiles muy rápidos. Y Irán ya lo sabía, por eso utilizó este tipo de armamento. Aunque fue menor la cantidad, fueron 180 misiles, fueron
digamos, la categoría utilizada fue una categoría más veloz y en la que Israel tiene menos margen de maniobra para preparar su defensa. Esto hace que el apoyo de Estados Unidos, que dicho sea de paso, también participó en la defensa la semana pasada del territorio israelí, sea fundamental. Y aún más fundamental si se abre, en un caso hipotético, un frente directo de guerra entre Israel e Irán. Evidentemente hay algunos que dicen, bueno, esto es algo una de las cosas que está buscando Netanyahu, porque quisiera Israel y también soterradamente Estados Unidos quisiera atacar directamente a Irán, pero sobre todo para destruir las instalaciones de su plan de desarrollo nuclear. Por otro lado, lo que mencionabas con respecto al petróleo, cualquier tipo de guerra, de conflicto que exista en el Medio Oriente tiene la posibilidad de trastocar los precios del petróleo a nivel mundial. Durante este año, los precios del petróleo se han mantenido más o menos estable entre los 78 dólares el barril y los 60. De hecho, hasta el mes pasado se encontraba en su nivel más bajo durante todo este año, durante todo el 2024, pero a partir del conflicto y las sospechas de que se abra un frente más amplio en el Medio Oriente, pues aumenta las expectativas de que el petróleo suba, y en ese sentido los mercados internacionales son muy volátiles y se preparan para este tipo de cosas. Sin embargo, a pesar del ataque que hemos visto en la semana pasada de Irán contra Israel, el precio del petróleo ha variado aproximadamente $4, menos de $5 en su conjunto. Hacia el jueves de la semana pasada se había subido de 70 a 72, y luego a finales de esta semana, entre sábado y domingo, llegó a subir a 74, pero como les venía comentando, durante este año, sobre todo en el mes de abril, es cuando el petróleo había tocado su techo más amplio, que fue alrededor de los $78. Moisés, como siempre, un gusto conversar contigo. Recuérdanos tu usuario, por favor. No, muchísimas gracias a ustedes por compartir este espacio, como siempre. Les recuerdo a todos los que nos escucharon que pueden seguirme en @chocterapia, Choc como se escucha mi apellido, Chocron, y en Twitter y en Instagram, bueno, en X y en Instagram, y también nos pueden seguir en vivo todos los lunes cuando hagamos esta intervención. Gracias, Moy. De hecho, nos volveremos a hablar la próxima semana. Moisés Chocron, amigos oyentes a quien escuchaban, analista internacional, está al frente de Terapia de Choque.